nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Estamos en el corazón de la unidad habitacional Nonoalco Tlatelolco, en la llamada Plaza de las Tres Culturas. Y estamos en una emisión más de Leyenda Urbana. Y en este momento, como ustedes se darán cuenta, estamos en la Plaza de Tlatelolco, uno de los sitios que ha visto evolucionar la cultura de México, incluyendo el 2 de octubre de 1968 y el último sismo que hubo aquí en 1985. 2 de octubre no se olvida, dice la frase repetida durante 40 años después de la brutal represión que se dio justamente el 2 de octubre de 1968 en este escenario. De pronto, una luz de bengala irrumpe en el mitin que nunca llegó a realizarse por completo. Es la señal que esperaba el Batallón Olimpia, integrado por agentes judiciales, integrado por elementos paramilitares, integrado por miembros del ejército disfrazados de civiles, cuya identificación era un pañuelo blanco que tenían en la mano derecha. A continuación se inicia un fuego nutrido, un fuego que de pronto no respeta a niños, no respeta a mujeres embarazadas, no respeta a ancianos. El horror llenó de espanto no solamente el edificio Chihuahua que está a mi espalda, donde finalmente se estaba desarrollando este mitin, sino también todo el escenario de, yo no diría solo de Nonoalco Tlatelolco, sino también de México entero. El horror de ver correr a niños que tenían los ojos crispados de espanto, el horror de ver a mujeres golpear la puerta de la iglesia de Santiago Tlatelolco en espera de un asilo que nunca llegó, el horror de las bayonetas que atravesaban vientres de mujeres embarazadas, el horror de las tanquetas que empezaron a rodear los 4 costados de este escenario, el horror de los militares que sacaban a golpes, a patadas, a gritos a los hombres y mujeres que se habían refugiado en el edificio Chihuahua, el horror, en fin, de tantos heridos. ¿Cuántos realmente cayeron en este escenario? Bueno, el periódico inglés The Guardian habló de 340 víctimas. Los periódicos de la capital del país, si acaso, llegaron a hablar de 18 o de 20, pero le daban énfasis a que había sido herido el general Hernández Toledo, quien era el comandante de la tropa que asaltó esta plaza el 2 de octubre de 1968. Lo cierto, sin embargo, es que el fuego fue de 2 lados, sí, pero un lado eran el Batallón Olimpia y otro lado era el ejército. En la confusión se dispararon entre ellos y una de esas balas hirió al general Hernández Toledo. Lo demás es parte de un capítulo que todavía está vivo. 2 de octubre no se olvida. Este fue el escenario hace 40 años. Mi espalda, fue el testigo clave de lo que ocurrió ese día trágico para la vida de México, que rompió violentamente el escenario del movimiento estudiantil y popular que se había iniciado en julio de 1968. El 2 de octubre del 68 estuve aquí enfrente del edificio Chihuahua, a un lado de la iglesia, a un costado de la iglesia, cuando en la tarde, 5:30, 5:45, un helicóptero lanzó unas luces de bengala y empezaron ahí a disparar contra los estudiantes, contra el comité de huelgas del movimiento estudiantil, los jóvenes ahí estaban, y vi que les dispararon a ellos. Corrimos, obviamente toda la gente corrió despavorida, y yo agarré a 2 niños, uno de 8, más o menos de 8 o 10 años, 2 niños, los agarré, y gracias a estos niños creo yo que me salvé y salvé a los niños. Fue una cosa muy triste el ver oír tantos disparos
tantos disparos por donde quiera, se oían los disparos. Estábamos en el cuarto piso, más o menos, de uno de los edificios de aquel lado, no recuerdo el nombre. A los niños les decía, agáchense por favor, no se levanten. Cuando bajemos, si les preguntan quiénes son, díganles que soy su tío, que salimos a caminar. Cuando apreté el botón del elevador sí funcionó y salí y estaban ahí los soldados. Y nada más me quedaron viendo con los niños aquí, no me dijeron nada. Y además dije, ¿ya puedo ir a mi casa? Sí. Ya me fui, encaminé a los niños hacia su edificio que vivían por allá de aquel lado. Los encaminé tantito porque ahí se estaba quemando un camión. Mi coche lo había yo dejado estacionado por acá de este lado. A los niños les dije, váyanse caminando despacio. Los niños deben tener 50, 48 años más o menos, y siempre me acuerdo de ellos, porque yo siento que gracias a ellos me salvé. En recuento de aquello que fue la tragedia del 2 de octubre de 1968, se han integrado en este espacio de la Plaza Las Tres Culturas 4 esquelas que recuerdan aquel horror. Aquí está, por ejemplo, un ramo de claveles que a unas horas de la celebración de los 40 años está colocado como una ofrenda para el sacrificio de aquellos que finalmente forjarían el escenario para la creciente o para la naciente entonces democracia en México. El verso de Rosario Castellanos dice, ¿quién es? Nadie. Al día siguiente nadie. La plaza amaneció barrida. Los periódicos dieron como noticia principal el estado del tiempo. Y en la televisión, en el radio, en el cine, no hubo ningún cambio en el programa, ningún anuncio intercalado, ni un minuto de silencio en el banquete, pues prosiguió el banquete. Aquí están los nombres de algunos de los que cayeron el 2 de octubre de 1968. El escenario se inicia el 23 de julio de ese año, justamente en un pleito de estudiantes en la Ciudadela. La preparatoria privada Isaac Ochoterena se pelean, los estudiantes se pelean con la vocacional 5. En medio de la refriega llegan los granaderos, inician una represión quizás de las más brutales que se recuerdan. Eso fue, digamos, la chispa, eso fue el fuego que incendiaría el incendio del movimiento de 1968. Sin embargo, bueno, las raíces son mucho más profundas que un simple pleito entre estudiantes. Esto es una cosa mínima realmente. Los muertos caían y caían por donde quiera. Se los llevaban al campo militar, a los detenidos y a los heridos también se los llevaban allá. Los soldados entraban por todos lados, disparando. Hasta tanques ahí en el puente se veía un tanque también. Por las calles laterales inclusive también veíamos a los tanques. Pero yo soy de los afortunados que pude salir bien ese día 2 de octubre del 68, que no se olvidará nunca. En la iglesia no la cerraron, los curas, no sé quién estaba ahí, que querían entrar la gente por ahí, cerraron las puertas, salimos por donde pudiéramos, salíamos por donde quiera, salíamos. Muy triste todo. Se están
están celebrando 40 años del 2 de octubre de 1968, una fecha en donde los estudiantes alzaron la voz y la represión terminó en tragedia. Nosotros seguimos contándoles la historia del antes y el después de 1968 aquí en la Plaza de Tlatelolco. El 26 de julio de 1968 se conmemoraba un aniversario más del inicio de la Revolución Cubana. Había un mitin en torno del hemiciclo a Benito Juárez, allá en la Alameda Central. De pronto, las fuerzas policíacas, con énfasis en los granaderos, llegaron e irrumpieron con violencia. A partir de ahí se va a desatar el movimiento estudiantil y popular. El 8 de agosto se crea el Consejo Nacional de Huelga. Posteriormente, las imágenes ahí están grabadas. El 13 de septiembre, la Marcha del Silencio. El 18 de septiembre, la toma de la Universidad Nacional Autónoma de México por parte de alrededor de 4,000 integrantes del ejército. Son más de 10,000 los detenidos que son llevados al campo militar número 1. Posteriormente, bueno, podemos hablar de la Marcha de la Dignidad que encabeza el rector Javier Barros Sierra y que llega hasta el Parque de la Bombilla, donde los estudiantes van a manifestar su repudio frente a la intervención del ejército en sus planteles. Estamos hablando también del bazucazo que va a romper una puerta centenaria que va a destruir de la preparatoria número 1, que en la tarde era la preparatoria número 3 en la calle de San Ildefonso. Estamos hablando también en este marco de cómo México se preparaba para los Juegos Olímpicos de 1968. Habían venido periodistas de todo el mundo. Ahí estaba, por ejemplo, Oriana Fallaci, una italiana que sería herida en este marco de represión del 2 de octubre. Finalmente, los Juegos Olímpicos se van a realizar, finalmente el movimiento se va a descabezar con la aprehensión de los principales líderes y el 6 de diciembre de 1968, para contarlo a grandes rasgos, finalmente se publica un manifiesto 2 de octubre y a partir de ahí se extingue el movimiento. Sin embargo, la flama todavía está viva en la conciencia de muchos mexicanos después de 40 años. Por lo pronto, no solamente vamos a hablar de este escenario, vamos a hablar de qué es la unidad habitacional Nonoalco-Tlatelolco, qué representa. Vamos a hablar también naturalmente de por qué se llama la Plaza Las Tres Culturas y vamos a incursionar en este programa por un lugar siempre negro del México de los 40, de los 50, es decir, el barrio de Nonoalco. La palabra Tlatelolco está asociada a montículo. Ciertamente hay muchos montículos en este lugar. Hay montículos de piedra que fueron creados en el calor, en el fragor de lo que fuera la ciudad paralela de México Tenochtitlan, la ciudad de Tlatelolco. Cuando se crea la Ciudad de México Tenochtitlan, hay un grupo de aztecas o mexicas que no está conforme con las tierras que les dieron. En consecuencia, ellos emigran hacia el norte y aquí van a fundar una ciudad que sería, de acuerdo con los arqueólogos, paralela a la Ciudad de México Tenochtitlan. Aquí fundamentalmente estaba un gran tianguis, el tianguis que realmente servía de despensa a la Ciudad de México Tenochtitlan. Cuando llegan los españoles, Bernal Díaz del Castillo se encuentra con esta maravilla y entonces lo condensa aquello que vio en su crónica de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Dice lo siguiente: desde que llegamos a la gran plaza, como no habíamos visto una cosa igual, quedamos admirados de la multitud de gente y mercaderías que en ella y el gran concierto y recogimiento que en todo ello tenían. Este es el escenario que se encuentran los españoles cuando llegan a la ciudad de Tlatelolco. En esta ciudad también, bueno, pues el gran tianguis vendía, entre otras mercancías, chía, borraja cedera, gallinas de papada, perros sin pelo, leones, nutrias, tejones, cochinillas, papel de amate, jícaras, juegos de oro, plata, aretes, juegos de oro, plata y cobre, huesos, conchas, caracoles y plumas de quetzal. Básicamente había dos formas de hacer el trueque: una a través de diferentes mercancías, simplemente te cambio esta por otra, o bien a través de las semillas de cacao,
que eran como la moneda de aquel entonces. Finalmente, el 13 de agosto de 1521 va a caer que sería el último bastión de la conquista de México, Tenochtitlan, y entonces se queda una frase, en el momento en que es apresado Cuauhtémoc, el último emperador azteca, se queda una frase: no fue triunfo ni derrota, sino el inicio de lo que es la construcción del México mestizo que tenemos hoy. La Plaza de las Tres Culturas tiene esta parte, la parte prehispánica, pero también la parte hispánica está representada por la parroquia, por la iglesia franciscana de Santiago Tlatelolco. Esta iglesia originalmente era una capilla que fue mandada edificar por Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo de la Nueva España. Adicionalmente, llegarían los franciscanos y harían una labor importantísima de evangelización en esta zona. Pero fundamentalmente estamos hablando de que la iglesia, tal como la vemos actualmente, se creó en el año de 1604. ¿Cuántas historias hay en torno del Santiago Apóstol que está adentro, que está plasmado en los muros de la iglesia? ¿Cuántas historias también del San Cristóbal, que está también plasmado en una de las paredes de la iglesia? Esto es lo que le da el escenario a la Plaza de las Tres Culturas. Por una parte, la cultura prehispánica, la cultura del virreinato y finalmente la cultura del México moderno, representada por la unidad habitacional Santiago Tlatelolco, que en su momento, bueno, pues sería el germen del México moderno, del México de los 50s. En la época virreinal, este majestuoso lugar cambió de panorama con la llegada de los españoles. Los misioneros franciscanos comenzaron a construir este edificio que tenemos a mis espaldas. Es el convento de Santiago Tlatelolco. Juan Zumárraga, el primer obispo de México, también decidió construir el primer colegio llamado Santa Cruz Tlatelolco para instruir a los hijos de la nobleza indígena. A la vera de esta maravillosa iglesia tipo fortaleza edificada en el siglo XVII, teníamos en su momento, existía un convento franciscano. A la vera de había también una escuela para indígenas, cosa que era vedado en su tiempo. Los indígenas no tenían acceso, pero además los mestizos tenían la oportunidad de estudiar en esta escuela, que era el Real Colegio de la Santa Cruz Tlatelolco. Entre los maestros que había en este lugar estaba uno de los grandes franciscanos, Andrés de Valencia, pero también podemos hablar de alumnos distinguidos. Por ejemplo, aquí se tradujo a través de Juan Badiano el llamado Códice Barberini. El Códice Barberini nos muestra el escenario de lo que era la ciencia que permitía que los indígenas en su momento se curaran con hierbas. La herbolaria, el tratado de la herbolaria estaba en este bellísimo códice que nos muestra pues prácticamente todos los remedios a las enfermedades conocidas o desconocidas o simplemente no explicadas por los mexicas o aztecas, pero ahí estaba el recuento. Aquí también Antonio Valeriano escribió el Nican Mopogua. El Nican Mopogua es digamos, un relato de lo que ocurrió en las apariciones del Tepeyac, donde la Virgen de Guadalupe se le revela al indio Juan Diego y bueno, todo lo demás usted lo conoce. Aquí también en su momento había una prisión. En esta prisión, la prisión de Santiago Tlatelolco, una prisión militar, estaría preso Francisco Villa. Francisco Villa estuvo durante mucho tiempo preso en la cárcel de Lecumberri. Posteriormente, Francisco Villa sería trasladado a esta cárcel de Santiago Tlatelolco, de donde se fugaría vestido de abogado. Fue una de las hazañas más importantes de Francisco Villa, que la narra el biógrafo de Francisco Villa en sus famosas Memorias de Pancho Villa, así se llama el libro de Martín Luis Guzmán. Bueno, podemos hablar también que en esta prisión, la de Santiago Tlatelolco, llegarían los alzados en el momento en que se estaba realizando aquel episodio terrible para la vida de México, que es la Decena Trágica. Febrero de 1913 se había revelado una parte de
el ejército habían intentado tomar el Palacio Nacional, se habían hecho fuertes en la Ciudadela y entonces se rescata de la prisión de Santiago Tlatelolco al general Bernardo Reyes. Bernardo Reyes monta en un caballo blanco, se va hacia el Palacio Nacional, llega al Palacio Nacional, lanza sus huestes contra el palacio y ahí es acribillado por el grupo de militares que estaba defendiendo el palacio, encabezados por el general Lauro del Villar. Hay muchas historias que se pueden contar en torno de lo que fue esta iglesia, en torno a lo que fue el convento, en torno a lo que fue el Real Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco y en torno a la prisión militar de Santiago Tlatelolco. Pero los ecos aquí están inscritos todavía en esta maravillosa Plaza de las Tres Culturas. Y como ustedes ven, estamos en uno de los sitios privilegiados de la zona arqueológica de Tlatelolco. Y con nosotros está su director, que es Salvador Guillem Arroyo. Muchísimas gracias. Gracias por venir, gracias por visitarnos. Ay, pues muchísimas gracias. Realmente este es uno de los parajes más, digamos, preciosos porque podemos ver las 3 etapas, ¿no? 3 o 4 etapas de la zona arqueológica. Coméntame cómo funcionó en sus principios Tlatelolco. Bien, la Ciudad de México, Tlatelolco en sus orígenes con la sociedad mexica se va a constituir como la parte norteña de México Tenochtitlan. Son ciudades gemelas, son producto de la misma sociedad y estamos en una investigación propuesta por Eduardo Matos desde 1987 en la cual estamos contrastando las dos ciudades, Tenochtitlan, Tlatelolco, pero a través de sus vestigios materiales, lo que dejó esta sociedad en contextos que sean similares en tiempo y en espacio, para ver el comportamiento y el por qué precisamente construyen 2 centros ceremoniales de enormes dimensiones. La versión que en los libros de texto, en la historia nacional e internacional se conoce de Tlatelolco, se habla del gran mercado y cuando el visitante ve la zona arqueológica más grande del área metropolitana de la Ciudad de México, pero no encuentra el mercado. ¿Qué es curioso? Es curioso porque eran unos portales en cuadrángulo que estaban hacia el eje sureste, es decir, hacia Tenochtitlan, fuera del recinto ceremonial, y que ahí fue donde se emplazó el jardín de Santiago Tlatelolco, sobre los vestigios del tianguis. Y como el mercado y el culto era al aire libre, pues realmente tenemos muy pocos vestigios. Pero en esta zona la gente va a encontrar 67 edificios, 27 edificios de ellos completos, en los que ya sabemos que en el templo de Hécat había una petición al Señor del Viento para traer la lluvia. Tenemos el templo calendárico, donde la gente podía traer a sus recién nacidos a que recibieran el nombre público, el nombre del Tonalpohualli. Está el templo dedicado a Xochipilli. En fin, la investigación de estos 21 años no solamente ha seguido explorando, sino ha tenido la obligación de recuperar los acervos perdidos. Hemos heredado de Francisco González Rull, el pionero de las exploraciones aquí en los años 60, todo su archivo personal, de Antonieta Espejo también, en fin, seguimos en la búsqueda de todos aquellos testimonios que dejen un acervo a las generaciones del futuro. Pues muchísimas gracias. Pues bienvenidos, aquí los esperamos. Por contarnos estas nuevas, digamos, hallazgos y porque seguramente vamos a poder verlos muy prontamente, ¿no? Y muy pronto van a estar abiertos a todo público. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. En el confín sur de la unidad habitacional Nonualco-Tlatelolco está el sórdido barrio de Nonualco. La insignia de este barrio es esta iglesia que está a mis espaldas, la iglesia dedicada a San Miguel Arcángel, que se veía perfectamente desde el puente de Nonualco. Pero bueno, la palabra Nonualco quiere decir lugar de mudos o de gente que habla lenguas extrañas. Este barrio en realidad se explica por las espuelas del ferrocarril. Aquí llegan las vías, aquí llega la historia, aquí en un momento dado se han filmado infinidad de películas. Estoy hablando, por ejemplo, de una inolvidable, Del brazo y por la calle. Manolo Fábregas y Marga López van a hacer una pareja que va a vivir la pobreza extrema de las bodegas que estaban del otro lado del puente de Nonualco. De pronto la situación difícil lleva a Marga López a un escenario extremo y después se intenta suicidar después de haber cometido un grave pecado. El escenario también fue propicio para hacer una película que se llama Víctimas del Pecado.
En esta película aparece el actor Rodolfo Acosta, el villano del cine nacional de los 50, y aparece también Ninón Sevilla. Se desarrolla parte de la película en un cabaretucho que estaba en esta zona de Nonualco, que se llamaba La Máquina Loca. Estamos hablando de una historia en donde una mujer de la calle rescata a un niño al que su madre lo había tirado en un bote de basura para irse con el amante, que era justamente Rodolfo Acosta. Bueno, una historia terrible, desgarradora, como todo lo que era el barrio. Los cronistas describen al barrio de Nonualco, putrefacto cáncer urbano inscrito en la peor patología de la ciudad. Una zona decadente de tugurios infrahumanos, de criminal desaprovechamiento de recursos territoriales y de uso irracional y absurdo del suelo. Y con esto damos fin a esta leyenda urbana de hoy, en donde pues tratamos de dar pinceladas de la historia de las tres culturas. El Tlatelolco prehispánico, la iglesia de Santiago Tlatelolco hispánica y desde luego el escenario sórdido de Nonualco y la unidad habitacional Nonualco Tlatelolco. Gracias por recibirnos en el interior de su sala. Espero que haga lo mismo el próximo sábado a las 7:30 de la noche en un programa más de Leyenda Urbana. En la década de los 50 se hace un cambio radical a los alrededores de Tlatelolco. Comienza la construcción de la unidad habitacional Nonualco Tlatelolco, dirigida por el arquitecto Mario Pani, que decide ser una propuesta de modernización en la Ciudad de México. Yo soy Cintia Francesconi y esto fue Leyenda Urbana.